Es una tristeza cómo un río tan importante e imponente a la vez, como es el río Guayas, está siendo contaminado y mal cuidado. Aparte de ser un lugar turístico, también es una de las fuentes de economía de todo el país, con sus puertos pesqueros, sus islas, que se encuentran cerca de él. La contaminación no solo es la causante de la intoxicación de este hermoso río, sino también afecta al estero salado de Guayaquil. Estas dos fuentes que envuelven a Guayaquil con sus aguas, una dulce y la otra salada, están siendo mutiladas, están muriendo lentamente, con su flora, su fauna. Además, su economía pesquera ya no encuentra recursos naturales para poder seguir adelante y volver a ser limpios y llenos de vida como su época de antaño. La mejor forma de preservar lo nuestro es colocando un granito de arena, porque lo peor de no intentar hacer algo es no tomar el riesgo o beneficio que conlleva, limpiando bordes y playas de estos mismos, a la vez, con ayuda de todos, poder llegar a vivir y tener un mejor medio ambiente, no solo para Guayas, sino también para todo nuestro planeta. El río acumula 250.000 toneladas de sedimentos o limo cada año. Si bien este proceso es natural, ha sido apresurado por la tala de bosques en la cuenca alta del sistema hidrográfico y la invasión en las riberas. Ante el problema, las autoridades han planteado el dragado de tanta acumulación de tierra, pero inicialmente en el islote El Palmar. Para los especialistas consultados, esta no es la solución integral. Silencioso y cambiante durante la tarde, con estas características, describen al río Guayas. Según el estudio Plan de Riego y Drenaje, el caudal del río llega a 1100 metros cúbicos por segundo y en su época más baja a menos de 300 metros cúbicos por segundo. Consiguientemente, con este criterio técnico, los pescadores rememoran que el Guayas era un río con más velocidad y estable, que permitía el paso de un sinnúmero de embarcaciones y del comercio. ¿En qué momento el río comenzó a estancarse? Hay algunas hipótesis que apuntan a la sedimentación del Daule y Babahoyo, afluentes del Guayas. Una de ellas es el boom bananero de finales de la década del 40, que impulsó a miles de agricultores a aumentar la frontera agrícola. Para sembrar, se necesitó talar árboles y deforestar bosques al pie de la cuenca del Guayas, uno de los sistemas hidrográficos más grandes de todo el país. Fue una cadena. Con la deforestación vino la erosión de los cerros y por efecto de las lluvias la tierra y el lodo cayeron a los ríos que desembocan en el Guayas. El resultado, la primera formación a la vista, es el islote El Palmar, pero hay bancos de arena en los otros dos afluentes. Esta acumulación de sedimentos, que en el caso del Guayas asciende a 250.000 toneladas cada año, más allá y cita otras consecuencias, como el incremento de las inundaciones en la cuenca baja del Guayas, la Puntilla, las Orquídeas y otras zonas de Guayaquil. Además, la sedimentación comprometerá el agua de consumo humano. Cuando sube la marea, el agua salobre del océano sube y al haber limo hay menor espacio para desfogar. Eso puede afectar el líquido que toma el Daule y de la cuenca. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, el sedimento se incrementa porque las fuertes lluvias arrastran la tierra de los Andes y de los Sembríos a lo largo de esta cuenca de 32.655 kilómetros cuadrados,
Para tener una idea, el tamaño del sistema hidrográfico es 2 veces de la provincia del Guayas y su afluente nacen de la provincia lejana como Pichincha, Santo Domingo y Manabí. E incluso atraviesan Chimborazo, Bolívar y Los Ríos. La sedimentación es un proceso natural, moscoso. Recuerda que antes, a lo largo del río, había equipos que extraían material para los areneros. Ese negocio desapareció y el último gran degrado se hizo hace 50 años. Frente a eso, la solución parcial es un nuevo dragado. Actualmente una pequeña draga trabaja en la zona y en realidad está ahí no por el río, sino por el palmar. En ese islote anidan aves que ponen en riesgo los aviones que aterrizan en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Una solución paliativa. Los biólogos consultados concuerdan en que el dragado del palmar es una medida paliativa y no la solución para eliminar los sedimentos en la cuenca del Guayas. El dragado ataca un síntoma y no la causa de la sedimentación. Es como tomarse una aspirina, pero negar que le duele la cabeza por algo grave. Debido a que la causa de esta acumulación de tierra es por la deforestación en las partes altas y en las riberas, la cura debe ser integral. Ser agresivos en la reforestación con especies autóctonas, cuidar los árboles que tenemos y no invadir más las zonas de amortiguamiento.